Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya. Bueno, vamos a continuar con con lo que es la industria del fósforo. Ahora sí. Ya habíamos hablado la anterior clase. Bueno, quién la había descubierto, ¿no? Henning Brandt. Las aplicaciones eh, que son variadas y bueno, quedamos acá, ¿no? Normalmente al fósforo se le encuentra en estado mineral, ¿no? Como fosfato de calcio o apatito, que es este de acá, o también como fosfita. Bueno, esta es la fórmula, ¿no? Donde X aquí puede ser flúor, cloro o iones oxidrilo. Y bueno, el cómo se ve tal cual está acá, ¿no? Va variando de acuerdo también a la composición y también bueno, a los otros componentes que están dentro de las rocas. Los derivados son bastantes, ¿no? Además de ácido fosfórico, fosfato monosódico, hay bastantes tipos, por ejemplo, de fosfato, hay el monosódico, disódico, trisódico, en cuanto hay también el fosfato amoníaco, el fosfato dicálcico, fosfato tricálcico, bueno, una infinidad de variaciones que tiene de acuerdo a su composición. Bueno, y claro está, como habíamos indicado, que también tiene como componente al fósforo. La obtención del ácido fosfórico, que es lo que más se obtiene para la industria de los fertilizantes, normalmente se obtiene por vía térmica, vía térmico, y vía húmeda. Ambos métodos tienen como, acá tenemos un resumen de materias primas. En el caso del térmico, las materias primas son un tanto caras. En el método húmedo, las materias primas son más baratas. Varía de acuerdo a la disponibilidad del mineral. En este caso, normalmente el método térmico se realiza con fósforo, ¿no? Elemental. Es por eso que su costo es mayor. En cuanto a los productos secundarios o subproductos, en el caso del método térmico, o por vía térmica, se tiene lo que son muchos productos secundarios, pero que además son contaminantes, ¿no? Y esos contaminantes requieren su tratamiento. En cambio, en el caso del método húmedo, bueno, también es tiene gran cantidad de productos secundarios, pero en cuestión de contaminación se reduce y el valor de esos subproductos no tiene mucho valor, ¿no? En cuanto al rendimiento, si comparamos ambos métodos, el ácido obtenido tiene una calidad alta, ¿no? Mediante el método térmico y mediante el método húmedo, bueno, tiene una baja calidad, eh, pero se puede alcanzar, ¿no? Desde un 30 hasta un 79% de purificación. En cuanto al proceso, una de las desventajas de este método térmico es que se requiere equipo especializado y altas temperaturas. En cambio, en el método húmedo, el proceso es más simple, ¿no? A bajas temperaturas y en muchos de esos equipos se requiere solamente presión atmosférica. Los equipos en el método térmico requieren equipos que soporten la corrosión y en cambio en el método húmedo se necesita que estos equipos soporten, bueno, también, ¿no? La corrosión. En ambos casos, ya que el ácido obtenido es muy corrosivo, ¿no? En cuanto a costos, el costo alto de inversión, bueno, en comparación con el método húmedo, el método térmico requiere una inversión más alta
Y bueno, en cuanto a... Y bueno, eso también depende, ¿no? Si es en alta o en baja escala. A alta escala, este método sí es más conveniente, ¿no? Si hablamos nuevamente del medio ambiente, se emiten los gases, ¿no? Lo que estamos mencionando acá, gases que pueden ser perjudiciales al medio ambiente y también, ¿no? No solo los gases, también lo que produce el proceso y en muchas ocasiones lo botan a lo que es el agua, ¿no? Ah, en algunos países al agua de mar, ¿no? Por ejemplo. Ya. Continuando, tenemos el otro método emite menor cantidad de gases. Em, bueno, normalmente en todos los procesos, ¿no? Lo ideal es de que estos gases sean tratados, dependerá, ¿no? De la planta. Más adelante veremos algunos de los resultados a causa de este tipo de tratado, bueno, de producción, de obtención de ácido fosfórico u otros fosfatos también. Y bueno, en cuanto a producción, bueno, eso dependerá, ¿no? Del lugar, pero por lo que se ve, se obtiene más por el método húmedo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la obtención de ácido fosfórico vía húmedo, debido a que este es el método más utilizado. Y en este proceso, bueno, ¿y por qué también hay altos contaminantes? Es porque también se utiliza ácido sulfúrico, ¿no? Como principal componente de ingreso, ¿no? O materia prima. Eh, tenemos acá la roja bueno, fosforítica, ay, perdón. Bueno, esta es una roca fosforada, le podemos poner, normalmente es un tanto compleja, ¿no? Em, y en reacción con lo que es el ácido sulfúrico, produce una reacción exotérmica. Em, en la mayoría de las plantas trabaja en condiciones de formación de sulfato cálcico hidratado. Y ahora vamos a ver, eh, bueno, mejor, ¿no? Lo vemos en un diagrama. Acá tenemos el diagrama. Normalmente habíamos comentado ya incluso en la anterior clase, eh, se, se utiliza la roca, bueno, rocas o la patita que se mencionaba anteriormente. Les mostraba en las imágenes de más o menos cómo son los minerales, ¿no? Que se utilizan. Se recepciona. Normalmente hay una etapa acá de secado, ¿no? Posteriormente de lavado, o diré de molienda, y se tiene un reactor. Más adelante ya vamos a verlo, ¿no? De mejor manera, sencillamente es este diagrama de bloque, la reacción, la filtración, una recirculación también, evaporación y finalmente, bueno, el ácido fosfórico se almacena en un tanque, ¿no? El diagrama de bloques vemos que funciona así. Ahora podemos ver mucho mejor acá en cuanto ya a equipos, ¿no? La roca fosfática se la recepciona, se la seca como acá se indica, ingresa a una molienda y se reduce el tamaño, ¿no? De las rocas a tal punto que ya la roca micronizada se introduce a un reactor. En el reactor, ya teniendo, ¿no? La roca que mm, en cierto modo, si hablamos, está seleccionada y pulverizada, se le añade lo que es el ácido sulfúrico al 98%, o sea que tiene que ser un ácido sulfúrico puro, agua y normalmente también se incluye un antiespumante. Lo que se obtiene se lo lleva bueno, a un filtro o se realiza el proceso de filtración con agua, como se ve acá. Bueno, el agua está entre 15 a 30 grados centígrados, ¿no?
prácticamente se podría decir que puede estar en un rango de temperatura ambiente. Lo que no, lo que se rescata inicialmente es una conversión del, bueno, una conversión relativamente baja, ¿no? De, después del reactor. Por tanto, lo filtrado, ya que se filtra, se vuelve a recircular el ácido fosfórico que está normalmente al 17% para que vuelva a reaccionar, ¿no? Y se mejore así el rendimiento del ácido fosfórico que puede salir al 28% posteriormente. Y bueno, además de eso, no solamente se obtiene lo que es el ácido fosfórico, también se obtiene el óxido de fósforo. Este óxido, bueno, ¿qué se hace con este óxido? Se lo introduce, es por eso que se introduce a un evaporador. ¿Para qué? Para que se retire en lo posible, ¿no? Este óxido, además que en muchas ocasiones estos, y también se mencionaba, ¿no? En la parte de ventajas y desventajas, eh, más allá de eliminarlo, normalmente no se puede eliminar el, así a campo abierto, ¿no? Sino normalmente se lo pone en, en un depósito, ¿no? Estos óxidos. Y, bueno, en el evaporador separamos, ¿no? Lo que es también el ácido fosfórico, que, bueno, normalmente se obtiene hasta bueno, con un 40% de óxido de fósforo. En general, este es el método más utilizado, como hemos mencionado, y uno de los más, eh, bueno, que tiene sus efectos secundarios, ¿no? Porque pareciese ser que no tiene ningún efecto. Sin embargo, antes de hablar de eso, vamos a ver bueno, el video que nos quedó pendiente en la anterior clase, que es una planta de fosfatos. Ahora, quiero recalcar que esta no es solamente, ¿no? De ácido fosfórico, sino así fosfatos en general. Lo veremos y vamos a, bueno, yo creo que así se va también a entender cómo se hace el proceso, ¿no? En la vida real. Un momento, por favor. Me indica si se escucha, por favor. Se escucha, ¿no? Yo no escucho, ingeniera. Ya, a ver, vamos a volver a poner. Ya. Fosfatos de Bayobar ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se escucha. Ah, ya. Ya. Entonces ya se... son depósitos secundarios originados. Ahora sí, voy a repetir el... Ay, Los fosfatos de Bayobar son depósitos secundarios originados por sedimentos de origen animal y vegetal marino, es decir, peces y algas de hace millones de años. Cerca de 3/4 partes del fósforo total en todas sus formas químicas es empleado como fertilizantes y también como relleno de detergentes, nutrientes suplementarios en alimentos para animales, ablandadores de agua, aditivos para alimentos y fármacos, insumos para la industria metalúrgica, plastificantes, insecticidas y aditivos de productos petroleros. Ubicado en la provincia de Sechura, al norte del departamento de Piura,
La planta de fosfato de Bayóvar tiene como objetivo la extracción y concentración del yacimiento de fosfatos más grande en Sudamérica, el cual posee en sus primeras 5 capas 238 millones de toneladas de este material. La planta de fosfatos de Bayóvar. El proceso de la planta. El procesamiento del fosfato se inicia con la llegada del mineral proveniente de la mina, el cual es transportado en camiones de 180 toneladas y depositados en la zona de pilado de mineral. Luego, a través de cargadores frontales y camiones mineros, se deposita en 3 alimentadores en donde es recibido en los chutes de carga. Estos alimentadores transportan el mineral hacia una faja de 1915 metros de largo, llamado también Overland Conveyor, hasta la torre de transferencia. La faja Overland posee una balanza y un detector de metales. En esta estructura es recepcionado el material, el cual es derivado hacia el silo de recepción principal a través de la faja transportadora de 450 metros de largo. El silo de recepción principal tiene 600 metros cúbicos de capacidad efectiva y está físicamente dividido en 2 secciones. Cada sección desahoga en un alimentador. Luego, mediante estos alimentadores, es transportada por 2 fajas a los tambores lavadores o drum scrubber, que trabajan en paralelo. Es ahí donde se produce un primer tamizado y mezcla de fosfato con el agua, la cual sirve para separar los elementos más gruesos. A la salida de los tambores lavadores, el material se clasifica en zarandas vibratorias de doble malla. Estas permiten separaciones de 25 milímetros en la primera bandeja y de 6 milímetros en la segunda. El rechazo del material mayor a 6 milímetros de las zarandas primarias es descartado y enviado hasta el sector de almacenamiento de estéril a 500 metros de la planta, a través de fajas hacia el cantilever. El overflow, o rebose de ambas baterías de los hidrociclones primarios, que consiste principalmente en lamas de diatomita, yeso, material calcáreo y sales, se conduce por gravedad hasta un estanque de diatomita de 70 metros cúbicos de capacidad efectiva. El underflow, o flujo inferior de cada batería de clasificación, se conduce por gravedad hasta las celdas de atracción para complementar la etapa de desagregación de la partícula y facilitar la liberación del fosfato. La descarga de las celdas de atracción de cada línea se realiza por rebalse, el cual se conduce por gravedad hasta una batería de zarandas de alta frecuencia, tipo Derrick, formada por 3 zarandas, operando en paralelo. Estas permiten obtener una separación de 0,8 milímetros. Cada línea de operación posee una etapa secundaria de deslamado, formada por una batería con 4 hidrociclones, 3 operando y 1 en stand-by. Estos tienen un diámetro interno de 20 pulgadas con un dispositivo CycloWash. El overflow de ambas baterías de deslamado, que consiste en una lama diluida, se conduce por gravedad hasta el estanque de agua recirculada de 100 metros cúbicos de capacidad efectiva, desde donde se alimentan los diferentes puntos de consumo. El underflow de cada batería de ciclones secundarios se conduce por gravedad hasta un distribuidor circular que permite alimentar de forma simultánea a 2 filtros de banda de 120 metros cuadrados de área cada uno. El objetivo es eliminar las sales solubles e insolubles presentes en el concentrado final. El mineral
es enviado a través de una faja reversible a un silo húmedo de 280 toneladas de capacidad efectiva, que a su vez descarga en una faja alimentadora que envía el concentrado a los camiones. Luego será transportado al muelle para su embarque. El producto de la planta, que posee una ley de 30.12% en P2O5 y una humedad máxima de 15%, y la producción de fosfato será de 7.500 toneladas diarias. Bueno, esa es una planta de fosfatos. Espero que haya quedado un poco más claro la producción. Sin embargo, también sé que hay algunos otros componentes que no tiene bueno, tienen nuestro diagrama, ¿no? O en caso contrario, sí está más, ¿cómo se diría? Más explícita, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe la parte de secado? Porque existe una parte de lavado, ¿no? Además, una parte de reducción de tamaño de partículas mediante zarandos. Bueno, hay una parte también interesante que es la consecuencia del uso de fosfatos. Inicialmente, eh, consideraba también que perdón, voy a compartir antes esto otra vez. Bueno, inicialmente eh, considerábamos que, bueno, tenemos varios procesos, pero uno de los más contaminantes hasta el momento es este, ¿no? La producción de fosfatos, debido a que causa no solamente problemas en el momento de, bueno, cuando ya tenemos al producto, ¿no? Sí, a pesar de ser un fertilizante o utilizado más como fertilizante, el problema que se tiene es el cómo se explota. En la parte de la roja fosfática, ¿no? La recepción del material es donde más sufren los operadores, tanto de máquinas como los ayudantes, problemas, ¿no? Como, por ejemplo, cáncer, ¿no? O problemas en la piel. Y, y bueno, eso ya normalmente no aparece, ¿no? En las presentaciones. Imagino que es por eso que no existe, no es tan abierto, digamos, ya no son tan abiertos los procesos, porque normalmente muchos de los procesos, por ejemplo, los realizados en Marruecos o en Egipto, no quieren mostrar la parte negra, ¿no? Del trabajo, que es contra la salud de sus trabajadores, ¿no? Eso ya lo verán más adelante, pero como comentario podemos verlo acá. Sí, sí hay uno o dos videos sobre el tema, pero más hacen énfasis a las enfermedades, ¿no? Que llegan a tener los obreros, sobre todo en la parte de explotación ya del mineral. Bueno, continuando, una vez habiendo hablado del fósforo, vamos a hablar un poco de lo que es el cemento. El cemento, bueno, un poco de historia, ¿no? Nuevamente. El cemento, tanto en sí, ¿no? Eh, con tal nombre no se utilizaba, ¿no? Las investigaciones y descubrimientos del siglo de 5600 antes de Cristo, ya se había erigido, ¿no? Construcciones, incluso desde el principio de la evolución humana, o bueno, para los que no consideran la parte de la teoría de Darwin,
desde que se creó Adán y Eva, posteriormente igual construyeron, ¿no? O intentaron construir a dónde vivir, ¿no? Si hablamos de la época de las cavernas, ya buscaron la forma de vivir de manera más cómoda. Si hablamos de, bueno, de construcciones, podemos decir que para el siglo, o bueno, para el año, ¿no? 5600 antes de Cristo, ya se habían erigido construcciones. La más antigua realizada en concreto, tal cual aquí se indica, ¿no? De cemento, es el suelo de una cabaña en Lepenskivir, en lo que ahora es Serbia, ¿no? Como concreto, ¿no? Bueno, milenios más tarde se utilizaban diferentes tipos de mezclas, por ejemplo, la mezcla de arena con materia cementosa para unir bloques, losas de piedra bueno, para hacer lo que hoy en día, ¿no? Eh, Obviamente estas mezclas no son como las de ahora, pero sí ya utilizaban mezclas. Los griegos y romanos se considera, ¿no? Llevaron la delantera, haciendo, habiendo descubierto, ¿no? Que ciertos materiales volcánicos mezclados con caliza y arena producían un mortero fuerte, así se lo denomina, ¿no? Capaz de resistir al agua dulce o al agua salada. Hay grandes construcciones, ¿no? Todos conocemos el Coliseo de Roma, ¿no? Y hay varias teorías, ¿no? Sin embargo, las fórmulas antiguas de unión de sus bloques de cemento son muy similares a los que se utilizan ahora, ¿no? Y esa mezcla que ellos utilizaban sencillamente se ha continuado desarrollando hasta lo que tenemos ahora, ¿no? En esta obra, por ejemplo, la de Coliseo, que tiene tantos años, es increíble cómo todavía se mantiene en pie, ¿no? Pese a que han tratado de destruirla, ¿no? Si no, probablemente hubiese seguido erigida, ¿no? O, bueno, sin tantos daños, ¿no? Entonces, a partir de ello, comienza la historia del cemento. Después de haber realizado, bueno, varios científicos, ¿no? Los nuevos desarrollos, las pruebas. Para el siglo XVIII se construyó una de eh, bueno, de las obras maestras en este faro de Eddystone, se llama, que se encuentra en Gales, más conocido, ¿no? Como en el Reino Unido, y que entró en servicio en 1759. Bueno, pero ¿cómo se llegó a este punto? Una vez, bueno, se realizaron dos edificaciones anteriores a esta, pero ¿qué sucedía? Que su estructura no soportaba, ¿no? Sobre todo como en este caso es un faro y está cerca a la costa, el agua salada y los fuertes vientos carcomían lo que es, ¿no? La estructura principal del faro. Por tanto, tuvieron que en, en dos ocasiones volver a construirla, ¿no? Hasta que John Smeaton decidió utilizar una estrategia tal cual acá se menciona, romana, ¿no? Para hacer el cemento. Ese faro resistió aproximadamente un siglo y ha resistido tanto a olas, desgastes, vientos, ¿no? Bueno, al agua, ¿no? Agua de mar que es salina. Y, y posteriormente, una vez falló, bueno, su estructura se fue dañando, pero eso fue después de casi un siglo, ¿no? Nuevamente volvieron a erigir dicho faro y lo tenemos, ¿no? Hasta ahora. Y es se podría decir, un monumento histórico y a pesar de eso, ¿no? Ese monumento histórico, a pesar de que se lo volvió a erigir y todo, parte de su estructura, ¿no? En los cimientos permanece, ¿no? Intacto. Vale decir que con eso se consolida, ¿no? Que la resistencia del cemento es muy buena, ¿no? Pero, ¿cómo se ha llegado a esto del cemento?
o a patentar el cemento, ¿no? En este caso, en 1824, James Parker, que está acá, y Joseph Aspdin, introdujeron la patente de un cemento hidráulico artificial, manufacturado a través de la combustión de caliza y carbón, al que bautizaron con el nombre de cemento Portland. Bueno, se denomina cemento Portland debido a las piedras ¿no?, que se encuentran en la isla de Portland. Por eso de ahí viene el nombre. Y cuando escuchemos cemento Portland, en realidad estamos hablando, ¿no?, de este cemento, ¿no?, producido en aquel entonces, ¿no? Como está patentado, se queda con el nombre de Portland, ¿no? Bueno, en 1826 se funda la primera fábrica especializada de cemento. Bueno, la fabricación de cemento, bueno, en esos años obviamente no era barata, ¿no? Además que de no ser barata, tampoco había una producción muy grande. Y al ser cara, obviamente oferta-demanda, no se producía demasiado. Entonces, bueno, 2 años después de que ya habían patentado, ¿no?, trabajado ya con el cemento, este otro químico, bueno, él fue químico, ¿no? Pensar que Joseph Aspdin era albañil, ¿no? Trabajaba con el material. Sin embargo, Isaac Johnson era químico y mejoró este proceso del cemento y quemó caliza y arcilla, formando lo que hoy conocemos como clinker, ¿no?, para pulverizar el mismo y obtener un material ideal que prácticamente hasta ahora en sus diferentes variantes lo utilizamos. Y bueno, acá no, nuevamente se hace énfasis a lo que eh, gracias a esta mejora, bueno, las fábricas en ese entonces ya comenzaron a producir más cemento que continuó llamándose Portland. Y bueno, gracias a los aportes, ¿no?, por ejemplo, acá tenemos a Thomas Alva Edison, ¿no?, Luis Vical, Henry Le Chatelier, que hablamos de él ya hace varias clases atrás, de Michaelis. Bueno, fueron mejorando, ¿no?, o perfeccionando este componente de alguna u otra manera, tanto de manera quizá energética, ¿no?, de estudio un poco más bueno, del desarrollo, ¿no?, del proceso en sí, para, bueno, crear así nuevas formas de calcinar y homogeneizar la calidad hasta lo que hoy en día tenemos, ¿no? Bueno, si hablamos del cemento, eh, hablamos de la mezcla arcillosa, que ya por Johnson, ¿no? Arcillosa con otros materiales calcificados en polvo, que después de un debido proceso adquieren propiedades adherentes o, bueno, otros lo indican como aglomerantes, ¿no? Y es considerado como la materia prima más importante en lo que es el sector de la construcción. Si hablamos del cemento, podemos hablar inicialmente, ¿no?, de lo que es la materia prima. La materia prima, bueno, son, ¿no?, las caliza, arcilla, yeso y dependiendo, ¿no?, del tipo de cemento, escoria y puzolana. Si hablamos de los procesos de producción, eh, normalmente se los puede dividir en 4, en lo que es la extracción y molienda de materias primas, la segunda que es la producción de clinker y la tercera que es la molienda de cemento. Además de finalmente una homogeneización de la materia prima. A ver, vamos a iniciar con lo que es bueno, la materia prima, ya la mencionamos, ¿no?, con lo que es el proceso de producción. Y bueno, si hablamos de proceso de producción, aquí está, ¿no?, nuevamente la parte se recibe se explotan, ¿no?, las canteras, así se denominan, canteras de caliza. Se trituran, se clasifican, ingresan, ¿no?, se prehomogeneizan en un molino, en los molinos.
se los deposita en los signos de homogeneización. Posteriormente se separa de polvo en estos ciclones, ¿no? Es una serie de ciclones. Tenemos lo que es bueno, en este caso muchos lo denominan, ¿no? El corazón de este proceso, que es el horno rotatorio. Se produce lo que es el clinker y se almacena, ¿no? También en un silo. Posteriormente, una vez también añadiendo mm, bueno, los podemos denominar activos acá, ¿no? Se muele, bueno, ya el cemento en sí, almacena, se despacha, ¿no? O bueno, finalmente también se lo vende a granelo, porque no solamente se vende en bolsas de 50 kilos, sino en big bags, ¿no? En bolsas súper grandes, dependiendo, ¿no? De 1 tonelada o de más, para su destino final, ¿no? Bueno, acá tenemos una breve descripción de cada una, ¿no? Ejemplo, si hablamos de la obtención y preparación de materias primas, tenemos lo que son las canteras, ¿no? Habíamos hablado en general. Y podemos hablar de 2 tipos de canteras. Bueno, un momento, por favor. Tenemos 2 tipos de canteras. Normalmente las canteras se explotan mediante voladuras controladas, que son cuando los materiales son duros. Así, lo clásico, ¿no? Lo que normalmente vemos, las calizas y las pizarras, ¿no? Posteriormente, si en caso son los materiales blandos como las arcillas y margas, entonces bueno, se utilizan directamente excavadoras, ¿no? Para su extracción. Posteriormente tenemos lo que es la trituración. En la trituración el material extraído es clasificado, ¿no? Se tritura hasta obtener una granulometría adecuada, ¿no? El tamaño de partícula, bueno. En la primera etapa de trituración normalmente se reduce, ¿no? De 25 centímetros hasta 1,25, ¿no? Puede variar aproximadamente. Posteriormente hay una segunda etapa de trituración en la que puede llegar hasta los 2 milímetros, bueno, debería, ¿no? Llegar hasta los 2 milímetros de diámetro. E incluso en algunas ocasiones cuando requiere mayor tratamiento puede pasar a una tercera, ¿no? Y bueno, se traslada a la fábrica, ¿no? Lo que habíamos visto mediante cintas transportadoras y bueno, o camiones, ¿no? En algunas ocasiones dependerá de la empresa, ¿no? Para su prehomogeneización, ¿no? En la prehomogeneización, el material es triturado, bueno, el material triturado que sale de esta etapa se almacena en capas uniformes para posteriormente ser seleccionadas de forma controlada. Y esta prehomogenización permite preparar la dosificación adecuada a los distintos componentes, reduciendo su variabilidad, ya que dependiendo de esta prehomogenización, pues también, ¿no? Se tiene posteriormente el cemento final, ¿no? Pasada la prehomogenización, que hemos visto también en el diagrama, pasa una molienda de crudo, así se denomina, ¿no? Donde se muelen los materiales ya, ¿no? Como acá se indicaba, preparados, ¿no? Y se reduce su tamaño para favorecer la cocción en el horno. En un molino vertical se tritura este material a través, bueno, de presión que ejerce sus rodillos sobre una mesa giratoria. Ya lo vamos a ver más adelante. A partir de ahí, la materia prima, bueno, bueno, algunos países también lo denominan, ¿no? O lugares también, dependiendo de la fábrica, harina o crudo, se almacena en un silo para incrementar la uniformidad de la mezcla. Bueno, se introduce, habíamos mencionado que se introducen unos ciclones. Bueno, si lo vemos aquí, estos son los ciclones, ¿no? Para precalentar. El precalentar
esta harina, ¿no? O crudo, y para que ingrese al horno y facilite su cocción, como ya hemos mencionado en la parte de molienda de crudo. Ahora bien, bueno, llega al horno, ¿no? Y tenemos la etapa de producción de clínker ya en sí. A medida la harina o crudo, ¿no? Va avanzando en el interior del horno. Bueno, normalmente es un horno rotatorio, que es este. Eh, Aumenta la temperatura hasta 1500 grados centígrados, produciéndose, bueno, las complejas reacciones, ¿no? Que podemos ver acá, por ejemplo, a diferentes temperaturas, por ejemplo, de 1000 a 1100, entonces obtenemos aluminato de tricálcico, ¿no? O también silicato dicálcico, ¿no? Ahora, a partir de los 1100, ¿no? A 1200 grados, se obtiene lo que es ferrito aluminato de tetracálcico. Bueno, ya, y aumentando mucho más, ¿no? Las temperaturas de entre 1250 a 1480, se obtiene lo que es el silicato tricálcico, ¿no? O sea, bueno, acá podemos ver un poquito de las partes, ¿no? De un horno. Mm, Pero más allá de ello, estas temperaturas, ¿no? Que atraviesan pueden llegar a, bueno, aparte de los 1500, el horno cuenta con la llama principal que arde a 2000, ¿no? A 2000 grados. Este sector es muy importante, ¿no? En el proceso, ya que normalmente podemos decir también que nunca para, ¿no? Siempre tiene, imagínense cuánto tiempo llegaría a costar, ¿no? Calentarlo o llegar hasta los 1500. Por tanto, esto trabaja 24 horas, ¿no? 24 horas, ¿por qué? Porque también si se apagaría, ¿no? Cuando no hay, por ejemplo, no hay bastante demanda y, bueno, lo vamos a parar, ¿no? La decisión sería muy mala porque volver a calentar también tiene un costo, ¿no? Y el costo puede llegar a ser muchas veces pérdidas posteriormente en caso de que se lo apague indiscriminadamente. Una vez sale, ¿no? Este es el ingreso a la salida, sale del horno rotatorio, ingresa un enfriador eh, y obtenemos lo que se denomina, ¿no? Clinker, ¿no? Ya con todas las reacciones, ¿no? Evolucionadas en este caso. Se introduce el enfriador, donde se inyecta aire frío, y bueno, el objetivo en el enfriador es reducir de 1400, ¿no? O sea, de 1500 hasta los 100 grados centígrados. El aire caliente generado en este dispositivo se introduce nuevamente, esta parte es importante, ¿no? Nuevamente al horno para favorecer la combustión, mejorando así la eficiencia energética del proceso y eh, reduciendo pérdidas energéticas, ¿no? Que sí son aprovechables en este caso. A ver, vamos a continuar. Bueno, posteriormente pasa a lo que es la molienda del clinker, ¿no? Aquí el clinker ya se mezcla en esta molienda, que normalmente es un molino de bolas, ¿no? También puede ser de rodillo, como se indica acá. El triturado del clinker y las adiciones que se realizan hasta lograr un polvo fino y homogéneo que conocemos y es el cemento, ¿no? Bueno, acá hay una bolsita de cemento. El almacenamiento de cemento, bueno, normalmente, como hemos mostrado, acá se hacen silos, ¿no? Y, bueno, se separa según sus clases. El envasado y expedición a granel se ensaca, ¿no? En este caso en bolsitas, ¿no? O también puede ser, dependiendo, ¿no? La industria o dónde se encuentra su ubicación, ¿no? Geográfica, no solamente en nuestro país, en otros países, puede ser por carretera, ferrocarril e incluso, ¿no? Por barco. Bueno, entonces ya hemos visto lo que es el proceso del cemento.
Pero antes de continuar, bueno, podemos hablar que también hay tipos de cemento, ¿no? Según normas, por ejemplo, está la ASTM de Estados Unidos, hay 5 tipos de cementos. Entre estos 5 de cementos, 5 tipos, por ejemplo, el tipo 1 es cemento Portland común, apto para toda obra que no requiere cementos con requisitos especiales. En cambio, el tipo 2 se denomina cemento Portland moderado, de moderado calor de hidratación y moderada resistencia a los sulfatos, y con un contenido máximo del 8% de aluminato tricálcico, ¿no? El tipo 3 es un cemento Portland de alta resistencia inicial. El 4 de bajo calor de hidratación con contenidos máximos, bueno, acá, ¿no? Indica de 35% a 7% según la norma nuevamente. También tenemos lo que es el cemento Portland resistente a los sulfatos. Bueno, es mucho mejor, ¿no?, que el tipo 2, con un contenido máximo de 5% de aluminato tricálcico y la suma de aluminoferrita de tetracalcio, bueno, más, ¿no?, nuevamente el aluminato tricálcico, ¿no?, menor o igual al 20%. Bueno, nuevamente repito, es una norma con la que se puede clasificar al cemento. Y también, bueno, volviendo acá, podemos ver, ¿no?, bueno, acá tenemos, ¿no?, los tipos, incluso hasta podemos indicar para qué, ¿no? El es- este Portland 1 o de tipo 1 es uno de los más utilizados porque, bueno, es usado principalmente en estructuras y obras, una de las más clásicas, la tipo 1. La tipo 1 especial o modificada es utilizada generalmente por empresas constructoras, es muy similar, ¿no? La tipo 2 generalmente se usa donde hay presencia de sulfatos. Y por eso mencionaba, claro, no es con alto contenido en sulfatos, sino con, ¿no?, sulfatos moderados. El, el tipo 3 es usado generalmente en prefabricados y donde se requiere un rápido endurecimiento y buena resistencia. Y el tipo 4 se utiliza para estructuras grandes como presas de concreto, ¿no? Eso llega a ser muy interesante, ¿no? Ya que a medida van aumentando los tipos, tienen unas aplicaciones más especiales, por ejemplo esta, la de tipo 5 para las construcciones que tienen constante contacto con el agua de mar, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, no represas, pero en muchas ocasiones hacen diques, ¿no?, para evitar el choque de las olas. Entonces, bueno, se podría utilizar este tipo de cemento, ¿no? Vamos a continuar con las cualidades. Si hablamos de cualidades de cemento, se puede hablar de cualidades tipo hidráulico. Cuando se mezcla con el agua, reacciona de forma química hasta endurecer. Bueno, por eso se denomina que es un cemento hidráulico, ¿no? Puede, bueno, su durabilidad, su adhesividad y si es aislante. En cuanto a lo duradero, bueno, teóricamente, ¿no?, debería durar como la piedra, como acá indica, ¿no?, como la piedra, aunque hay condiciones climatológicas, bueno, que normalmente va a resistir debido al tipo, ¿no? Por tanto, podemos decir también que su durabilidad va a depender del tipo de cemento que se aplique. En cuanto al adhesivo, ¿no?, es prácticamente imposible romper su unión, eso sí, ¿no? Desde el tipo 1 hasta el tipo 5, ¿no? Y en cuanto a ser aislante, bueno, si se calcula correctamente los materiales, tal cual aquí se indica, ¿no?, los materiales para construir, por ejemplo, techos, paredes, suelos, es, también puede ser un excelente aislante frente a ruidos, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, ¿no?, puede ser aislante de ruido, normalmente, por ejemplo, hay casas que quedan
que quedaron, ¿no? Entre avenidas muy grandes o incluso entre autopistas. Y el sonido, debido a la velocidad y alto tráfico que hay en las autopistas, es muy molesto. Por tanto, en algunas ciudades hacen, ¿no? Muros, unas murallas de cemento para reducir este sonido molesto, ¿no? Dentro del lugar donde habitan. Bueno, hay otras formas también de aislar el sonido, ¿no? Pero sí hay bastantes aplicaciones en cuanto a aislamiento de fuertes ruidos, ¿no? Bueno, si hablamos del cemento con condiciones hidráulicas y potencialmente hidráulicas, se distinguen, bueno, cuatro tipos, ¿no? Que serían los cementos puzolánicos, que son material sílico-aluminoso, que carece de propiedades aglomerantes por sí solos, pero que las desarrolla, ¿no? Cuando está finamente dividido y entra en contacto con agua, que es lo que normalmente se hace, ¿no? La mezcla de cementos con agua, ¿no? Por reacción química con el hidróxido de calcio a una temperatura ambiente, ¿no? Entonces estos solánicos mejoran, ¿no? Su aglomeración siempre y cuando entren en contacto con agua. Los cementos con cenizas volantes, estas cenizas volantes son polvos finos que son arrastrados por los gases provenientes de una cámara de combustión, ¿no? De carbón pulverizado. Y estas cenizas tienen propiedades puzolánicas. Bueno, por lo que son denominadas, ¿no? Como puzolanas artificiales. Su uso más común son centrales termoeléctricas. Los cementos siderúrgicos se obtienen para la molienda conjunta de clínker, escoria básica granulada de alto horno y de yeso. Y también, por último, tenemos lo que son los cementos sidero-puzolánicos, que también son llamados cementos siderúrgicos mixtos y resultan de la molienda conjunta del clínker, escoria básica granulada y bueno, así se denomina, ¿no? Escoria básica granulada de alto horno, puzolana y yeso. En el caso de la escoria, si hablamos de escoria granulada de alto horno, mm, es, hace referencia a la escoria, ¿no? Como subproducto, bueno, en el proceso, ¿no? Se obtiene como subproducto también lo que es el hierro y el acero que se funden y posteriormente, bueno, es prácticamente un desecho, ¿no? Si en caso uno hace el uso de estos, tal cual aquí se indica, ¿no? Sideropuzolánicos, eh, ayuda. O sea, ¿para qué o por qué se pone, ¿no? Si es basura prácticamente, que tal vez se podría reciclar de otra manera. Sin embargo, se ha aprovechado sus propiedades, ¿no? Como su producto y esto ayuda, ¿no? A lo que es la modificación, bueno, de manera sensible de lo que es el tamaño de los poros de la pasta de cemento. Y, y bueno, ese es el uso, o bueno, reutilización, digamos, de un subproducto bueno, de este proceso, ¿no? Del cemento al que se le saca provecho, ¿no? Para utilizarlo posteriormente y mejorar las capacidades del cemento. Claro, tal cual y siempre y cuando se pueda aplicar, ¿no? O dependiendo dónde uno quiera aplicarlo. Bueno, en general, bueno, esto es una tablita, ¿no? Es la composición química de los cementos. La composición química está, bueno, podemos ver acá, ¿no? Tiene residuo insoluble, óxido de calcio. mm, bueno, también se lo denomina, ¿no? El óxido de calcio como la caliza. Arcillas, tales como la sílice, ¿no? Alumina, óxido de hierro. También tenemos, bueno, magnesia, que se denomina, ¿no? El óxido de magnesio. Álcalis, como
el óxido de potasio, ¿no? Y el óxido de sodio. Sulfatos, bueno, pérdida por calcinación. Tal cual observamos, el mayor porcentaje se lo lleva, ¿no? El óxido de calcio, que es donde normalmente están las canteras, ¿no? Y es lo que más tienen, ¿no? Las canteras que se explotan. Ahora bien, vamos a ver el proceso de lo que es la producción y elaboración de cemento. Bueno, acá las voy a compartir. Un momento, por favor. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver la producción. El cemento que producimos en la Cruz Azul es un producto que ha sido definido dentro de la industria de la construcción como un material aglomerado hidráulico que se endurece al mezclarlo con el agua y al mismo tiempo resiste a esta. Sus propiedades son la adhesión y cohesión, lo que significa que mantiene un enlace al formar una estructura. Las materias primas para la producción de harina cruda, con la que después se elabora el cemento gris, se obtienen por medio de la explotación y voladura de bancos dentro de nuestras canteras. El material obtenido es transportado a su respectivo departamento de trituración. El departamento de trituración primaria de Caliza cuenta con una trituradora cónica tipo CRU, la cual, por medio de un movimiento oscilatorio, fragmenta las rocas, que en ocasiones miden hasta 1 metro de diámetro, en unas más pequeñas que alcancen solo 20 centímetros aproximadamente. El producto es transportado por medio de bandas a una segunda trituración. El Departamento de Trituración Secundaria y Terciaria de Caliza se encarga, por medio de impactadores de barras, de fragmentar la caliza de unos 20 a solo 2 o 3 centímetros de diámetro. El material que rebasa esta medida automáticamente es reciclado a una tercera trituración y así, en circuito cerrado, es reciclado hasta obtener el tamaño requerido. Una vez triturada hasta obtener este tamaño, la caliza es transportada al siguiente paso en la producción. Análogamente, los diversos agregados, arena sílica, pizarra y hematita, han sido triturados y transportados a su respectivo departamento. El departamento de prehomogeneización de Caliza, con una capacidad de almacenamiento de 67.000 toneladas y un diámetro de 90 metros, recibe el material que mediante una banda apiladora es concentrado y almacenado en sectores. El talud de material es cortado por un rastrillo para hacer resbalar las piedras homogéneas en tamaño a la orilla del puente rascador. Este puente rascador recupera y transporta la caliza al centro del edificio, donde se localiza una tolva que por medio de elevadores entrega el material al departamento de dosificación. Los diversos agregados han sido prehomogeneizados y transportados análogamente. El Departamento de Dosificación y Transporte de Materias Primas está constituido por tolvas que descargan las diferentes materias primas en bandas transportadoras de acuerdo a las proporciones que se establecen para obtener una mezcla de materiales adecuada. Las bandas transportadoras se encargan de llevar el material al departamento de molienda.
La molienda de polvo crudo se lleva a cabo mediante molinos que cuentan en su interior con una carga de bolas de acero de 20 a 90 milímetros de diámetro. Mediante un efecto de cascada al movimiento de los molinos, estas impactan los materiales en el fondo del molino, reduciéndolos de tamaño a una determinada finura para después ser transportados al siguiente paso en el proceso. El Departamento de Homogeneización y Almacenamiento de Polvo Crudo está conformado por silos de 70 metros de altura y una capacidad de 10.000 toneladas cada uno. En el silo de homogeneización, por medio de inyección de aire a diferentes presiones, se logra una calidad de mezcla uniforme de todos los materiales. En el silo de almacenamiento, se acumula la mezcla conocida como harina cruda, la cual, por medio de un proceso de calcinación, dará como resultado el cemento gris. La harina cruda para elaborar cemento se somete a altas temperaturas. El material es aumentado dentro del precalentador del horno hasta aproximadamente 850 grados centígrados en un tiempo de entre 20 y 30 segundos. Procede al precalentamiento la calcinación de la harina, la cual se efectúa en un horno rotatorio donde con una temperatura que oscila entre los 1350 y 1500 grados centígrados, los diferentes componentes que contienen las materias primas generan reacciones químicas que al fundirse dan origen al compuesto hidráulico llamado clínker o escoria. El enfriador del horno, como su nombre lo dice, enfría el clínker a una temperatura de entre 50 y 100 grados centígrados y posteriormente lo transporta por medio de artesas metálicas al silo de almacenamiento de clínker. El clínker es almacenado en forma de piedras de diversos tamaños. Este material requiere de ser pulverizado y transformado en cemento conforme a las precisiones en la siguiente fase de producción. En el departamento de premolienda, el clínker es triturado hasta reducirlo a hojuelas y entonces ser transportado a los molinos de cemento. En el camino al departamento de molienda, a las hojuelas de clínker les son adicionado yeso en la proporción establecida. Este último, como regulador en el fraguado y para darle el tono de color gris que conocemos. La molienda de estos dos componentes se realiza en los molinos correspondientes y el producto, conocido como cemento, y que cumpla con las características de finura y calidad, es enviado mediante un sistema de transporte neumático a los silos de almacenamiento de cemento. Mediante un sistema de aeración, el cemento almacenado se envía al departamento de envase y embarque. Este último cuenta con envasadoras rotatorias combinadas para pesar y envasar sacos de 50 kilogramos. Los sacos llenos de cemento se depositan en una serie de bandas transportadoras que los hacen llegar a través de cargadoras automáticas a camiones y furgones para así ser distribuidos de manera nacional e internacional. Es así como la Cruz Azul, con la pureza de sus materias primas y el más estricto control en el proceso, produce orgullosamente el cemento gris de calidad certificada bajo la norma internacional ISO 9002. Bueno, esa es la empresa. Perdón. Bueno, esa es la empresa Cruz Azul.
que elabora cemento. Y bueno, esta empresa también tiene una forma un poco más dinámica de mostrar todo el proceso para que sea un poco más sencillo de entender, además de que es eh, bueno, es el proceso más clásico y que a lo sumo variaría, ¿no? En los tipos de cemento que cada empresa realiza. Sin embargo, este video que también les voy a compartir es interesante porque es como una simulación del proceso, además que se puede observar de mejor manera qué pasa interiormente también en, bueno, no en todos los equipos, pero por ejemplo en el equipo de el molino, ¿no? De bolas, por ejemplo. Entonces lo voy a compartir también con ustedes. El cemento Cruz Azul es un producto elaborado con las más estrictas normas de control de calidad, usando la mejor tecnología e implementando procesos no dañinos para el medio ambiente. Su proceso de elaboración consta de varias etapas comenzando por las materias primas, caliza en un 80%, arcillas en un 16% y hematita y correctores en un 4%. Primera etapa, explotación. Estos materiales son explotados en canteras que se encuentran dentro de las regiones donde se ubican las plantas de la cooperativa Cruz Azul. La piedra caliza, por su dureza y estructura, pasa por un proceso de explotación con explosivos, para después, si necesario, ser triturada para disminuir su tamaño y mezclarla en tamaños similares con el resto de las materias primas. Trituración. A través de un triturador de cono, que funciona bajo el principio de compresión, la caliza se fractura y se desmenuza hasta disminuir el tamaño de las rocas bajo la acción de la presión. Después, es conducida hacia un triturador de barras, cuyo rotor, que funciona bajo el principio de impacto, disminuye los materiales hasta tamaños no mayores a los 21 milímetros de espesor. Prehomogenización. Todas las materias primas requieren de una prehomogenización que se logra en forma independiente, en almacenes circulares para la caliza y longitudinales para el resto de los materiales con sistemas de almacenamiento y recuperación. Esto con la finalidad de conseguir materiales mucho más uniformes en tamaño y composición química. El material es recuperado con rastrillos que lo arrastran en forma inclinada hacia un transportador de cangilones, el cual, colocado transversalmente, lo envía hacia una tolva central, logrando así la homogenización del mismo. De aquí se transporta hacia una tolva que alimenta a los dosificadores. Dosificación. En este proceso, cada uno de los materiales es dosificado en la proporción correcta para realizar su mezcla. La caliza se mezcla con las arcillas, hematita y o correctores necesarios. El material cae de 4 tolvas hacia una banda pesadora que tiene la indicación de adicionar la cantidad exacta de cada uno de los materiales, para después unirlos en una banda que los transporta hacia su molienda fina. Molienda cruda. A través de molinos de bolas o molinos verticales, se muelen los materiales hasta alcanzar un tamaño fino para asegurar su mezcla e iniciar su homogeneización. Posteriormente, se toman muestras que son llevadas a laboratorios de control de calidad por medio de un sistema automático, donde por consiguiente se realizarán análisis químicos y se determinarán los ajustes necesarios en las proporciones de cada una de las materias primas. Almacenamiento y homogeneización. La harina cruda, procedente de los molinos, se transporta hasta silos homogeneizadores, donde se realiza una última homogeneización. Así se asegura su completa reacción dentro de los hornos. Los silos tienen una capacidad de hasta 14.000 toneladas. Calcinación y clinkerización. Esta es la etapa principal del proceso de fabricación del cemento. Aquí, la harina cruda se transforma física y químicamente para obtener el clinker o cemento puro. Para lograr este producto se requiere alcanzar temperaturas de hasta 1450 grados centígrados en el interior del horno. El
clínker es enfriado a la salida del horno por medio de aire en enfriadores de parrilla y transportado hasta un almacén para su reposo y protección. Después, el clínker es almacenado y se transporta nuevamente a un proceso de molienda, llamado molienda de cemento, donde es molido y mezclado con otros materiales como yeso, puzolana o caliza, en molinos de bolas de acero de distintos tamaños para obtener cementos Portland de diferentes tipos. Si combinamos clínker y yeso, obtenemos cemento tipo 2. Clínker, yeso y puzolana, cemento tipo 2 con puzolana. Clínker, yeso y caliza, mortero. Clínker, yeso, puzolana y caliza, cemento Portland compuesto. Clínker blanco y yeso, cemento blanco, cada uno utilizado para distintas obras de construcción. Teniendo la combinación deseada, el producto entra al proceso de almacenamiento y ensacado automático, en donde el producto es inyectado en costales de 50 kilogramos para después entrar a la etapa final, embarque y transportación. Si se desea, los sacos se paletizan o depositan directamente en tráilers y furgones de ferrocarril para ser dirigidos a varios puntos de la República Mexicana. En Cruz Azul, las obras son reflejo del crecimiento de un México de grandeza, de una nación sólida y de bases firmes. Cruz Azul, empresa 100% mexicana. Bueno, con eso habríamos visto ya lo que es el proceso del cemento. Ingeniera, disculpe mi ignorancia, tal vez. Aquí en Bolivia hay esas diferentes clasificaciones de cemento. Yo solamente conocía el cemento blanco y el cemento normal. Viendo este video veo que hay hartos tipos de cemento. Sí, bueno, en Bolivia en sí podemos hablar normalmente de lo que son... Bueno, tenemos varias empresas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Soboce es la más conocida, ¿no? Que tiene a Soboce, Esbiacha, después en La Paz, ¿no? El Puente en Tarija y Guarnes, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo. Después hay la otra que es Fancesa, ¿no? No pertenece a Soboce. Y bueno, hay otras empresas más que en este momento no se me viene a la mente, pero normalmente sí. Por ejemplo, de ustedes, ¿qué variedades aparte? Usted me dijo el cemento blanco, ¿no? Y el otro cemento. El cemento común que conocemos podemos escoger, ¿no? De acuerdo al tipo, por ejemplo, el más utilizado es el IP40, ¿no? Y paradójicamente nosotros le llamamos IP40, pero es 1P40, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí uno de los cementos más utilizados. Y si no conocemos los otros, también es debido a que no los utilizamos, ¿no? Ahora, la diferencia, por ejemplo, entre el IP40 y el IP30 es la cantidad de puzolana que tiene, ¿no? Por ejemplo, el IP40 tiene mayor cantidad de puzolana que el IP30. Entonces, el fraguado es diferente. Normalmente hay una norma también que se utiliza, que es a los 28 días, y que siempre y cuando se cumpla con esta norma, entonces el cemento está cualificado, ¿no? Si no me equivoco, Soboce tiene en ciertas etapas, ¿no? De su producción también certificación, ¿no? Para demostrar que realmente su producto es muy bueno. En el caso de Fancesa, lo mismo, ¿no? Fancesa normalmente tiene 3 productos, el IP30, el IP40 y el IP40, bueno, como premium más o menos, que, ¿cómo se diría? Que tiene algún otro tipo de característica, pero si ahora hablamos específicamente para lo que es represas y todo eso, normalmente no.
no están a la venta así, ¿no? Como tal, a no ser sea el caso de que sea una gran producción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la construcción de alguna represa, claro, no es en el caso de, no tenemos aquí mar, ¿no? Pero sí tenemos bastantes lagos, ¿no? Y ríos y también represas naturales, pero algunas represas naturales requieren todavía, ¿no? Aquí bueno, en Bolivia hay represas, pero no utilizan donde yo conozco, no utilizan, digamos, estos otros cementos que son utilizados más que todo donde existen bastantes concentraciones de sulfato. Es lo que se mencionaba a ver, vamos a irnos atrás. Acá, por ejemplo, acá, ¿no? Que se utilizaban, mejor nos vamos aquí, al diagrama principal. Acá, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿perdón? Todavía el video de YouTube. No se ve el diagrama. ¿No se ve el diagrama? Bueno, a ver, No. denme un momento. Voy a volver a compartir esto. Cierto, se quedó en la otra. No puse reanudar. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Sí. Ya. Sí, mil disculpas, no me fijé ya. Bueno, entonces si hablamos de cemento, hay varios tipos, hemos indicado. Ahora, aquí en Bolivia el más utilizado y el que más se hace es este. También tenemos que tomar en cuenta la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que más se demanda? Aquí megaconstrucciones casi no hay, ¿no? A no ser, como les decía, alguna empresa haga su pedido, ¿no? Que quiere, por ejemplo, con alto contenido como acá nos indica, ¿no? Por ejemplo, estas eran con contacto del mar, digamos, un Portland tipo 5. Bueno, acá en Bolivia no tenemos tanto, ¿no? No habría demanda, ¿no? Para ese tipo de producto, a no ser sea de exportación, ¿no? Pero para el consumo interno todavía falta, ¿no? Hay deficiencia todavía, incluso que se importa, por ejemplo, lo que es el cemento Yura, ¿no? Del lado del Perú. Ahora, en el caso de donde hay presencia de sulfatos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Estas en zonas cercanas al mar, no hay, ¿no? Incluso, a ver, podría abrir ahora que, bueno, un momento, por favor, vamos a buscar en cuanto a las variedades, ¿no? Sobose, que es la empresa más grande, vamos a ver aquí. Sobose. No voy a buscar un video, sino su página oficial. Entre sus productos, no recuerdo haber visto nunca, ¿no? Y aparte tampoco he utilizado, ni hemos utilizado en algún lugar donde haya trabajado un cemento de tipo 5, por ejemplo. Por como ya les decía, ¿no? La aplicación no corresponde. A ver, sus plantas, sus productos, vamos a ver. Los voy a compartir para que veamos juntos. Productos Sobose. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos los productos de Sobose y justamente, ¿no? Lo que les mencionaba, en cuanto a cemento, tipo, ¿no? IP, o bueno, más conocido como IP, ¿no? Tipo 30 y el 40. Ahora podemos ver más sus propiedades, ¿no? En cuanto a plantas, a ver, vamos a verificar lo que les mencionaba hace un momento. Tiene las plantas, justamente la Paz, ¿no? De la Warnes, la del Puente en Tarija y obviamente la de Viacha, ¿no? La más conocida. A ver, otros. Si hablamos de productos, esta solamente cuenta. Podríamos buscar más bien lo que son. Uy, perdón. No me deja un momentito. Quiero poner más y no me deja. Ya. Vamos a poner cemento. Por ejemplo, el cemento Yura es muy conocido por acá también.
Vamos a entrar, ¿no? Y vamos a verificar sobre sus productos. Bueno, en sus productos, ¿no? Ecoamigable. A ver, vamos a ver qué productos tiene. Aquí en general tiene, ¿no? El ecoamigable Portland tipo IP, lo mismo, ¿no? Alta resistencia al ataque de sulfatos también tiene, ¿no? Pese a bajo calor de hidratación, pero quisiera ver en general. Aquí está. Aquí sí hay, ¿no? Otro tipo de clasificación que, por ejemplo, no hemos mencionado, pues otra forma, ¿no? Clasificado como tipo HE, por ejemplo. Es otro tipo, según la norma. Esto es según la norma, ¿no? Es otra norma. Esta es la NTP y también está clasificada en la ASTM, en la 1157, la que hemos mencionado. O sea, está en ambas. Si hablamos de esa, podríamos ver, eso sí hay bueno, la diferencia sobre todo y en general sí o sí es, ¿no? La diferencia de qué componentes tiene cada cemento, además de su demanda. En este caso sí ellos tienen, digamos, unos dos tipos más, ¿no? Por ejemplo, este otro HS antisalitre, ¿no? Si hablamos acá, nosotros no contamos, ¿no? Con lugares que tengan salitre, ¿no? O donde hayan trabajado. Entonces, si hablamos de oferta y demanda, en Bolivia no tenemos este tipo de cemento, ¿no? Que es más exclusivo. Porque, por ejemplo, acá indica uno de sus factores, a diferencia de los IP que tenemos acá en Soboce, es ultra impermeabilidad, ¿no? Ah, nuevamente, miren, si vemos los componentes, tenemos que este está en base de clinker, ¿no? Clinker, alta calidad, ya bueno, acá tenemos muy buen clinker también, ¿no? Por ejemplo, los cemento de Fancesa es muy bueno en ese aspecto. Pusolana natural, incluso, ¿no? Y de origen volcánico de alta reactividad, y eso. Obviamente aquí no nos están dando proporciones tampoco, ¿no? Pero garantizan que su producto, según estas normas, sí son antisalitre, ¿no? Es por eso que, bueno, por lo menos en Bolivia normalmente se manejan esos tres tipos, ¿no? El IP y el de Fancesa, ¿no? Que es el IP Premium, si no me equivoco, vamos a poner Fancesa. Son tres empresas, ¿no? Grandes. Bueno, en el caso de Cruz Azul sí tiene bastantes productos, ¿no? Tiene bastantes variedades también, de acuerdo a su oferta y demanda también, ¿no? Aquí está, miren, si vemos, acá hay tres, ¿no? Tres productos, IP40, IP30, IP30, la diferencia, ¿no? Uno es líder superior, el otro líder, o sea, de un poquito de menor calidad. Normas, igual, ASTM, ¿no? C595. De acuerdo a su norma, a lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? IP40, por ejemplo, categoría de resistencia mínima a 40 megapascales, ¿no? A 28 días en mortero normalizado. Esto se refiere al tipo de norma que se aplica, es por eso que se denomina así, ¿no? A 28 días. Esta, que es IP30, está igual. Resiste, ¿no? Resistencia mínima, ¿no? 30 megapascales, esa es la diferencia entre uno y el otro. Ahora, si vemos características, ¿no? Elevada resistencia, menor calor de hidratación, mayor impermeabilidad, ¿no? En el caso de IP30, incluso sus aplicaciones, ¿no? ¿Tiene resistencia a químicos sulfatos? Sí, ¿no? Este otro, resistencia a ataques químicos también. Pero según los tipos, habíamos mencionado también lo que son, a ver, les voy a mostrar otra vez. Esta otra. Compartir. Bueno, ¿qué hace, digamos, a un cemento mejor o peor? Bueno, más que peor, ¿no? O más pobre. Son estos aditivos, ¿no? Que habíamos mencionado.
En muchas ocasiones, ya les mencionaba también que los polvos finos, por cuestiones medioambientales también. Ahora, si en el caso de Pancesa, por ejemplo, ¿cuál es, o bueno, cuál fue la queja, ¿no? Hace muchos años, bueno, incluso de Cemento Viacha también, porque hay poblaciones cercanas a esas fábricas, ¿no? Que son grandes. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores problemas? A ver, ¿alguno de ustedes me puede dar? Quizá, a ver, vamos a buscar. Irina. Sí, dije buenas noches. Causa esto del cemento. Dije, perdón, se entrecorta. A ver, un momento, por favor, Causas. para Sí, que me escuche. Tal vez voy a conectar directo. ¿Ahora me escucha mejor? sí, ahora sí. Ya, Las sí. causas me decía, Sí, o sea, ¿qué causa o por qué motivo, digamos, se tendrían que reciclar, ¿no? Esas partículas, las cenizas volantes. porque tienen contenidos de los minerales en forma sólida, ¿no? Que van a contaminar el aire si se liberan así y no son recicladas. Exactamente. O sea, eso es lo que... Bueno, paradójicamente, por ejemplo, en el caso de Francesa, sucedió que, bueno, como hace muchos años ya, bueno, será para el 80 y tantos, ¿no? Ya estaban con esto de la planta, posteriormente en 1900, ya no había mucha queja porque cerca de esa planta no había muchos pobladores. Sí había, ¿no? Pero no tantos. A medida se ha ido poblando, ya ha habido quejas. ¿Por qué? Porque el polvillo en o sea, los techos de las casas, que normalmente eran de calamina, ¿no? Metálica, ¿no? Más que plástica, ya sufrían, ¿no? Corrosión, posteriormente el polvillo. Las casas siempre estaban, bueno, con polvo, ¿no? Como si uno no limpiara, ¿no? Todas las cosas. Entonces, por tanto, por ejemplo, en las cocinas, ¿qué sucedía? Que también, ¿no? Las partículas están volando, no eran libres de dejar un pan ahí un rato en la mesa, ¿no? Porque si comían ya para en la tarde ya tenían polvillo. Entonces, ese polvillo buscaron, ¿no? El motivo que había sucedido a gran insistencia, ¿no? De la queja de los pobladores, el, bueno, la alcaldía y, bueno, el gobierno municipal, ¿no? De Sucre, en este caso, solicitaron, ¿no? Respuestas. ¿Cuándo? O sea, ya habían pasado como 10 años y nada que respondían. ¿Qué sucedió? Que resulta ser que los que instalaron la planta dejaron, dice, no, se olvidaron, o sea, el momento de hacer el montaje, se olvidaron de mandar los filtros. Y que, bueno, como siempre sabemos, ¿no? Pasa de que llega un equipo, se reporta y que el siguiente grupo entrante, ¿no? De ingenieros o de jefe de planta, dice, bueno, ya, reporte, ¿no? Ya, hay unos filtros, muy bien. Ya, pero resulta ser que esos filtros que tenían que instalar, no sabían cómo instalarlos. Y aparte de no saber cómo instalarlos, cuando ya querían instalarlos, porque a presión también, ¿no? Además de las multas que tenían que atravesar, le faltaba un repuesto, una pieza, según, ¿no? Y cuando ya enviaron la pieza, luego tampoco sabían cómo tenían que ponerla. Entonces, hasta que llegue alguien, fue gracioso, ¿no? Tener guardado ahí el filtro, ¿no? Teniendo el filtro ahí, solamente por una piecita no estaba funcionando. Al final sí lograron reducir, ¿no? El grado de emisiones, en este caso de polvillo, ¿no? Bueno, que contiene bastantes componentes, no solamente. Aparte que a nosotros nos llega como polvillo, ¿no? No vemos cómo o qué realmente tiene, porque no estamos haciendo eh, un análisis, ¿no? De cada partícula que nos llega, pero más allá de eso, el daño, ¿no? Que causaba a los pobladores. Justamente en Viacha sucede algo similar, ¿no? Los filtros. Entonces, si hablamos de esta industria, tienen que contar, ¿no? Con los filtros necesarios
y normalmente una vez se rescata, ¿no? Estas partículas, dependiendo de qué equipo, ¿no? Lo que se hace es tratar de reincorporarlo al proceso. Por ejemplo, en este caso de sideropuzolánicos, bueno, tiene escoria básica granulada de alto horno, o sea que salen de un horno, y eso se lo integra, ¿no? Obviamente para eso se ha tenido que desarrollar igual, ¿no? Una forma de poder introducir bueno, esta escoria, pero no se puede introducir al clínker de manera indiscriminada, ¿no? De cierto modo han buscado la manera de que sea ventajosa, ¿no? No desventajosa. Entonces, en cierto modo, en estos dos tipos de cementos, digamos, se ha podido incluir aparte de un subproducto, ¿no? Y evitar, digamos, la contaminación tanto ambiental, ¿no? Sobre todo de las partículas de polvo que se encuentran en el aire, ¿no? Hay bastante polvo, ¿no? Aquí eso está claro, ¿no? Polvillo de cemento, hay bastante, entonces es una problemática que se tiene que mejorar, ¿no? Siempre y cuando la planta tal vez esté lejos, dirán que no afecta. Llega a la tierra, ¿no? Entonces, de cierta manera puede causar igual erosión, ¿no? No sé si han visto cerca esos, bueno, cerca el cemento depositado, normalmente no crece ya casi nada, ¿no? Que por el alto contenido que tiene, ¿no? En este caso de, de óxido, bueno, de caliza, ¿no? Caliza pulverizado. Bueno, sería algo, ¿no? Para analizar por qué motivo no tenemos, bueno, en Bolivia tan especiales cementos, ¿no? A no ser si se puede hacer un gran pedido, ¿no? Y sabemos, como también mencionábamos anteriormente, en la parte del horno, el horno no puede parar, ¿no? Entonces ya se tiene un producto determinado y bueno, trabajan. Tal vez se puede almacenar más clínker, ¿no? Y posteriormente ver qué conviene, ¿no? En este caso, a las empresas aquí les conviene por la demanda de la construcción que está a flor, ¿no? Que está en su auge, por lo menos en Bolivia, ¿no? Y en varios países de Sudamérica, mejor, ¿no? Cemento de construcción para uso exclusivo, ¿no? De, bueno, aparte de construcción de lo clásico que hacemos, ¿no? Casitas, ¿no? O de lugares, centros deportivos, ¿no? Porque también si hablamos de cemento, podemos hablar del hormigón que mencionaba ahí, que por ejemplo Soboste se dedica también a eso y hay otras empresas o microempresas que también se dedican, ¿no? A hacer hormigones o prefabricados y además de otras aplicaciones que normalmente no se hacen, ¿no? Aquí en nuestro país y casi tampoco en Sudamérica. Lo sumo en, por ejemplo, el uso de no solamente de metal, ¿no? Con cemento, por ejemplo, en el área de la construcción, sino también de otro tipo de materiales mixtos para mejorar la resistencia de lo que son estructuras, ¿no? Mm. Por ejemplo, aparte de fierro, ¿qué material se utiliza para hacer estructuras? Quizá, bueno, me puede contestar. Jaldín López. Buenas, ingeniera. No Está lo logré hablando. escuchar. La pregunta. Sí, Eh, sí. ya, por ejemplo, normalmente utilizamos lo que es hierro de construcción, ¿verdad? Con cemento. Sí. ¿Qué otros Ujú. materiales más se combinan? Bueno, si hablamos de construcción en general. Con cemento, ¿no? Cemento. Claro está. Ujú. Claro, el cemento como base, ¿no? Y los demás son como el alma, ¿no? A ¿Alguno? ver, más que todo el área rural usan el barro, que yo sé, barro, o incluso usan otro compuesto alternativo. No me acuerdo su nombre. Pero en Ya. China ya hacen ya, qué sé yo, casas con impresión, así con máquinas de impresión en 3D. Ah, ya está dando alternativas al cemento. Ya. Ah, Ya. Sí, bueno, está interesante. Podemos hablar un poco también de eso, ¿no? Por ejemplo, lo que usted menciona de impresión en 3D se refiere, ¿verdad?
Sí, eso ya lo estaban haciendo en China. Más bien ya lo están haciendo. Aquí estamos un poco atrasados, ¿no? En parte, en parte. Seguimos, pero a ver, alguien más, quizá vamos a mencionar, si digo Rodo Pérez. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, ¿usted qué opina al respecto o qué, qué puede aportarnos? ¿Sobre qué materiales entran en la construcción? Sí, sí, con el cemento, ¿no? Si hacemos una mezcla, no, Bueno, clásico es fierro, ¿no? Otro material. bueno, junto con el cemento entre el hormigón, ¿no? Ya. También, bueno, los ladrillos, ¿no? Los ladrillos, e incluso hay otros en otros países que también están aplicando ya el uso de los tecnopores, ¿no? Como reemplazo de los ladrillos. Tecnopores, ¿no? O sea, con tecnopor se refiere a poliuretanos o se refiere a, bueno, a lo que llamamos más comúnmente plastoform o con, o a qué se refiere con tecnopor, ¿por qué? Ah, este, Bueno, ese material blanco, pero ¿verdad? Si dice tecnopor, no, muchos le llaman así, ¿no? O es que es sí, otro material. ¿Sí? Es ese blanco, ¿verdad? Que está conglomerado de muchas bolitas blancas y que se supone sí, que es, sí, ¿no? Ah, ya. sí. Bueno, sí, eso es correcto también. A ver, vamos. Poliestireno, poliestireno. Ah, ya. Ah, perfecto. Poliestireno. Sí, sí, ahora sí. Sí. Poliestireno. Vamos a anotar acá. Después, a ver, una participación más. Mm, bla, bla. Aquí. Brenda Monroy. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Buenas noches. Tiene un ¿Me buen eco. puedes repetir la pregunta? Sí, es que estaba mal la computadora. Ah, ya, ya. El, ya, lo que estaba consultando es el cemento combinado con qué usted puede aportar, ¿no? ¿Con qué más? O normalmente en la construcción, ¿con qué más se utiliza o para qué? Pero normalmente, ¿con qué más se mixea, ¿no? O con qué material de Bueno, construcción estamos hablando. Sí, en general. generalmente se pone el cemento con un porcentaje de arena, ¿no? Ah, Muchos perfecto. también le ponen lo que es cal para hacer un acabado más fino. Ya. No nos estábamos olvidando muchas veces. Hacemos, o bueno, normalmente se hace, ¿no? Incluso la mezcla 3-1, 2-1, o dependerá de la aplicación que se hace nuevamente, ¿no? De acuerdo a la aplicación eh, bueno, se hace la mezcla, ¿no? Y se escoge el tipo de cemento, ¿no? Ahora bien, sí, muy bien, el aporte de la arena está muy bueno, no nos hemos olvidado de la arena, incluso de la cal. A ver, la última persona, mm, Jaldín ya estaba. Barrenechea. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Algún aporte a lo que estamos hablando? Pues sería lo que ya han comentado, ¿no? Que se utiliza con una mezcla de arena, grava, gravilla, y se va en ciertas proporciones. Y con agua La agua, para muy importante. Nadie dijo agua. Sí. esas cosas. Ujú.
grava, arena, agua y el cemento. Ujú. Ya. Sí, claro, habíamos mencionado, muy bien, el agua nos olvidamos mencionar, ¿no? Incluso el agua, pero también comentarles, muy bien, ¿no? ¿Cómo activamos, no? Porque se menciona que el cemento es un conglomerante hidráulico, ¿no? Entonces, si no hay agua, no funciona, ¿no? Entonces, muy buen aporte, el agua nos olvida. Además de eso, también hay una aplicación que, bueno, podemos aprovechar ahora. Sí vamos a hablar de fibras, ¿no? Pero, a ver, denme un momento, voy a mostrarles algo interesante. Vamos a hablar de fibras y de polímeros. Sin embargo, ahora estamos hablando de cemento. Entonces, como las fibras son muy amplias, preferiría mostrarles ahora esto. Mm. Un momentito y les muestro, aprovechando, digamos, que estamos hablando del cemento y sus aplicaciones. Bueno, más que todo imágenes, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Es algo, voy a compartir, bueno, he puesto, ¿no? La fibra de carbón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la aplicación de la fibra de carbón? Bueno, entonces, bueno, quizá alguno de a los que no he preguntado, ¿no? Sin embargo, vamos a compartir bueno, estas imágenes. Bueno, fibra de carbón en la construcción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, para que sea más claro, ¿no? La fibra de carbón. Muchos de ustedes en este momento no recuerdan, ¿no? Pero se utiliza para los automóviles, por ejemplo, ¿no? De Fórmula 1, ¿no? Porque es liviano, tiene alta resistencia, prácticamente es incluso anticorrosiva, o sea, tiene muchas ventajas. Si hablamos de, pueden ver, ¿no? Las imágenes. Así. Ya. Sí, se ve, Jimena. Ya, entonces, por ejemplo, acá, ¿no? En la construcción estamos hablando, ¿no? Tenemos el cemento y lo reforzamos, pero eso quizás sea un clásico últimamente. Por ejemplo, esto se aplica bastante y actualmente ya, ¿no? En Chile eh, se hacen reforzados de estructuras, ¿no? Si hablamos tal cual. Pero espero encontrar por acá lo que les quiero mostrar hoy. Bueno, se realiza en la universidad, por ejemplo, la Universidad de Dresden en Alemania. Así que voy a poner ya un momentito. Así encuentro más rápido, ¿no? En esa universidad están realizando, miren esto, lo que se realiza el tejido de fibra de carbón. Tal cual ven, parece una redecilla, ¿verdad? Estas fibras se las trabaja así, ¿verdad? Voy a aumentar el tamaño de la imagen. Ya, bueno, vamos a aceptar todo, ¿no? Acá está. Entonces tenemos, por ejemplo, esto, lo que en las otras imágenes todavía está en desarrollo, ¿no? Esto se hace una mezcla, o sea, la mezcla, les había preguntado, normalmente lo clásico es hacer el cemento con un alma de hierro, ¿verdad? En cambio, en este caso se hace el cemento con, no se diría alma, pero con una red tejida de fibra de carbón y que se incluye bueno, que se está buscando la manera de ver cuándo es más resistente, ¿no? Si como si como una columna, ¿no? En la que le ponemos normalmente entre 4 y 6 fierros, ¿no? Que están tejidos, o así. Entonces, espero haya alguna otra imagen más acá para que puedan ver. Por ejemplo, acá, ¿no? Si pueden ver, hay algunas aplicaciones, perdón, me voy a salir de aquí. En cuanto a imágenes, lamentablemente no me está saliendo mucho acá. Bueno, pero esta es una de las muestras, prototipo ya. Y aquí, si pueden verla,
quisiera ampliarla. Ya, aquí está. Aquí ya está sólida, ¿no? Ay, la pusieron donde no tenían que poner. Ay, ay, ay. Pueden ver esta, ¿no? ¿Cómo puedo abrirla sin que se me venga Pinterest? Que es muy molesta, la verdad. Bueno, la aplicación está aquí. Ah, aquí está mucho mejor. El desarrollo de fibras está aquí. Bueno, esta ya es la página, ¿no? De la universidad. Acá se puede ver mejor, ¿no? Acá están buscando la manera de hacer igual una pared que contenga esta malla, pero ¿para qué sobre todo? Por el momento utilizan más este tipo de fibra para la reconstrucción de algunas casas viejas. Como vieron en el anterior caso, en el caso de los chilenos que normalmente lo hacen, incluso aquí en Sucre ya aplicaron en un supermercado que tenía la estructura un tanto debilitada. eh, se, se utiliza uno porque es liviano, ¿no? Ya no tienen que usarle el alma de hierro, ¿no? Y otro porque es anticorrosivo, ¿no? No se va a corroer. El otro punto por qué se utiliza es va a resistir mucho más, ¿no? Y aparte que si estamos hablando de reparaciones de casas antiguas, ¿no? Por ejemplo, se puede reducir el costo, ¿no? Uno, mantienen lo que es la parte de, ¿qué le llaman a esto? Cuando no queremos destruir, patrimonio, el patrimonio del lugar, ¿no? Entonces, es cuando se ha estado aplicando y y si me dan un momento, les voy a compartir un video en el cual van a poder ver mucho mejor el uso de ¿no? De este material y además con cemento. Y más allá de eso es que es una innovación, ¿no? Un desarrollo que tal vez nosotros estamos desconociendo, pero sería ideal, ¿no? También desarrollarlo aquí, ya que tenemos también bastantes, ¿no? Patrimonios históricos que se están cayendo a pedazos y que tal vez se puede, ¿no? Incorporar. Y también para darle mayor durabilidad, ¿no? A lo que son los nuevos edificios. Hemos visto, por ejemplo, en Miami, este último, no es hace más de una semana, se ha caído, ¿no? Todo un edificio, ¿no? Y en cierto modo ha sido también fallo estructural hasta donde están analizando, ¿no? Falta ver. Sin embargo, quizá esta nueva propuesta eh, ah, sea una forma, ¿no? De reducir tal vez esos riesgos, costos y todo lo demás. Claro está que la fibra de carbono también es muy cara, ¿no? Pero los resultados son a largo plazo, así que se ve con buenos ojos, ¿no? Este proyecto. Se llama... acabo de encontrar... bueno, también es denominado, como es un nuevo desarrollo, es la ciencia de los carbono 3 se llama, ¿no? Carbono, concreto y bueno, compuesto se diría, ¿no? Un carbono compuesto de concreto. Es un proyecto que ha salido desde qué año, que de a poquito, ¿no? Están aplicando esto con tejidos, pero ya. Vamos a ver aquí. Ya encontré la palabra clave.
Bueno, a ver. So wie diese Bank entdeckt im Foyer der TU Dresden. Pueden ver, ¿no? Todos. Sí, se ve genial. Ya, entonces acá tenemos lo que Keine es... gewöhnliche Bank. Sie wurde aus einem Bueno, ganz sencillamente besonderen vamos a ver, Beton ¿no? gebaut. Los Und das productos macht también sie que so se pueden filigran und realizar leicht. de tejidos, ¿no? El tejido está Wir inmerso. denken, dass Carbonbeton die Zukunft des Bauens ist, weil man damit wesentlich Bueno, y leicht, nuevamente dünne acá und vor allem langlebiger está bauen explicando, kann. ¿no? Lo que Und es la somit ist importancia es de einfach die Zukunft des Bauens, weil del wir anderen carbón, Baustoffen überlegen sind. pero juntamente Die con el Idee für cemento del que Carbonbeton estábamos entstand hablando. in Dresden. Sitzmöbel sind dabei nur eine Anwendungsmöglichkeit En von este vielen. Vor allem caso, que no lo Gebäudefassaden werden crean, aus dem acá ya neuen lo han Material incluido, en gefertigt. este puente Man kann también, Brücken acá, verstärken oder komplett para neu mejorar damit la bauen, resistencia, wie como les diese había mencionado. Fußgängerbrücke in En este otro Baden-Württemberg. puente lo mismo. También se ha Bisher ist utilizado fibra de carbón Stahlbeton Baustoff Nummer 1 in Deutschland. y Doch es gibt Nachteile. al Hoher construir, Materialverbrauch, al hoher construir un puente, tal cual CO2-Ausstoß bei ven der y lo Herstellung que und nosotros igual Stahl kann hacemos acá, ¿no? rosten. Die Utilizamos Folge, hierro, ¿no? marode Bauwerke, die aufwendig saniert werden müssen. ¿Y cuáles son los problemas estos, no? Diese Probleme wollten die Entonces, Dresdner para Forscher que lösen. puedan ver esta nueva Mit tecnología, bueno, más bien Carbonfasern, acá sí wie se sie ve auch in der todo el proceso. Automobilindustrie verwendet werden. Esta es Das la fibra de carbón, Ausgangsmaterial ist flexibel, ¿no? Como aber material. extrem zugfest. La única Die desventaja de esta Fasern werden fibra zu es de einer que sí Gitterstruktur se deshace verarbeitet. Und rápidamente zwar mit dieser y se tiene que Textilmaschine. tejer, ¿no? Como ven acá Sie en bringt die esta. Fasern zu einem sogenannten Gelege in die Form eines Gitters. Mit einem Como weißen ven acá, esta Kunststofffaden es una hält máquina alles que va zusammen. tejiendo lo que les mostraba, ¿no? Creo que es más Durch ein explícito aquí. Beschichtungsmittel wird das Una Gehege vez noch stabiler. tejido, bueno, se va enrollando. Obviamente hacen todavía pruebas, ¿no? De cuál es Die Herstellung des eigentlichen la mejor forma Carbonbetons de tejer, porque hay realisiert die diferentes TU formas de zusammen tejido. mit verschiedenen Partnern. Aquí está lo que habíamos Eine visto en la Möglichkeit, foto, das en Laminierverfahren. la que se lamina, ¿no? Eine Schicht Y weicher aquí Beton, está la dann das laminada, la primera Carbongelege capa und de darauf cemento nochmal eine Schicht Beton. con la fibra Je de mehr Schichten tejida, ¿ya? Carbon man Fibra de verwendet, carbón tejida. desto tragfähiger wird das Material. Acá le están Ein haciendo de weiteres modo Herstellungsverfahren ist der de que Guss. podamos ver, In ¿no? der Form Lo que sind hemos bereits visto mehrere igual con los pines Carbongelege que les angespannt había mostrado und en der la Beton wird fotografía. hineingegossen. Der Y Vorteil, se man llena, kann ¿no? El schneller vaciado, größere Stückzahlen produzieren. lo que siempre llenamos, ¿no? Arena, Nach cal, mehreren grava, Tagen bueno, ist lo das que Material ellos hayan puesto, ausgehärtet. pero lo clásico es Carbonbeton ist viermal lo leichter mismo, und ¿no? deutlich dünner als El Stahlbeton. cemento, poco de Außerdem sind die arena y agua. Carbonfasern rund 6-mal belastbarer als Stahl. Si se Wie compara, viel aquí das esta es la Material mejor parte, aushält, ¿no? En la que se soll está ein einmaliger comparando Versuch zeigen. la fibra, Diese beiden el Platten aus carbón ya ahí Carbonbeton dentro, sind jeweils que 4 Meter normalmente y lang und nur 10 teóricamente es 6 Zentimeter veces dick. más Dieser fuerte, ¿no? Que Radlader si soll sie vor pondríamos den ahí Augen des hierro. Entwicklerteams an ihre Grenzen bringen. Ahora aquí vamos a ver, Lass ¿no? uns Creo ruhig que esto freuen. más Jetzt wollen wir visual gerne unsere imposible, Platten ¿no? belasten mit dem richtigen Vamos a Radlader. ver si 11 Tonnen wiegt der resiste, ¿no? ganze Spaß und wir werden mal schauen, was jetzt passiert. Hay que considerar que esta es una capa fina, ¿no? Die Platten biegen sich zwar, brechen aber nicht durch. Sí se ha doblado, ¿no? Pero es interesante Die cuánto ha Risse sehen resistido bedrohlich aus, y si aber vemos schlimm acá ist das nicht. Denn wenn der cuánto Beton se ha überlastet quebrado, ist ¿no? und Y este reißt, otro que verhindern no die se ha quebrado Carbonfasern im absolutamente nada. Inneren, dass die Platten durchbrechen. Tiene un chance de flexibilidad, ¿no? Wir sind begeistert, freuen uns natürlich sehr, dass das so wunderbar funktioniert hat. Haben wir natürlich auch erwartet, ganz klar. Bueno, bueno, espero les haya parecido interesante, ¿no? Además de otra de las aplicaciones que se puede hacer, ¿no? Juntamente con el cemento, ¿no? Y hemos aprovechado un poquito de ver, ¿no? Cómo es que el cemento también se puede integrar a lo que es una fibra y mejorar, ¿no? Un tipo de estructura
para mejorar y alivianar también el peso total de todo un edificio, por ejemplo, ¿no? Actualmente sigue en desarrollo, pero esperemos ver, ¿no? Nuevas aplicaciones aquí también en nuestros países, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado la clase, también espero sus votaciones y no me olvidé del examen. El examen es el viernes. Vamos a concluir lo que nos queda, solamente nos faltaba un poco de lo que es la industria del vidrio y del azufre, y una vez concluido vamos a hacer el examen teórico, que no va a durar más de media hora, ¿no? Eso sería todo por hoy, y si tienen alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas, entonces quedamos para el día viernes y estoy habilitando la encuesta. Pueden votar ya. Ingeniero, disculpe una consulta. ¿El Dígame. examen hasta qué tema quedó? Bueno, en realidad de todo lo que hemos hecho hasta hoy. Hasta el Y viernes. Ah, exacto, hasta el viernes, ¿no? Pues lo del viernes prácticamente va a entrar también, ¿no? Pero la ventaja es de que el mismo día van a dar el examen, ¿no? Tiene su ventaja la del viernes. O sea, hasta hoy y el viernes, ¿no? De cada uno de los temas, ¿no? ok, ingeniero, muchas gracias. No me parece habilitada la encuesta. Ya. Falta una persona para votar, entonces que no se olvide. A mí, ingeniero, no me pareció. ¿No le apareció? No me aparece, ingeniera. ¿Podría No. actualizar por si acaso? Tal vez ahí le aparece. Qué extraño, porque... No me aparece. Y ya, entonces le voy a... Sí, sí. No sé que no puedo volver a mandar, pero voy a ponerlo en comentarios, ¿ya? Para que... Sí, claro, hoy asistí. Bueno, pues que tengan buena noche y hasta el día viernes. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.